de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, en lo que se interpretó como una intromisión en el proceso electoral argentino, pero además la semana que viene se reactivan varias cuestiones, como la intención del oficialismo de que en el Senado se trate ficha limpia más temprano que tarde. Bueno, por este y otros temas ya estamos en comunicación con la senadora del peronismo, Juliana Di Tulio. Juliana, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? No los veo, pero... No importa, pero ¿nos escuchás? ¿Qué es lo importante? Sí, ustedes me escuchan, sí, me ven. Te vemos y te escuchamos con toda claridad, así que perfecto. Buen día. Bien, Juliana, primero esto, ¿qué tenés para decir de lo que significó para vos Francisco o para la Argentina? Y Francisco es, es el único papa argentino, latinoamericano. Un hombre, yo no soy una mujer de fe, pero soy una admiradora de Francisco, ¿no? Como el jefe de la Iglesia Católica, como un líder político, espiritual de miles de millones de personas. Es un hombre, a mí me gusta su insistencia, digamos, ¿no? La insistencia sobre la paz mundial, la justicia social, ¿no? Esa teoría social de la Iglesia con la que el peronismo tiene tanto que ver. Y bueno, aunque yo no sea una mujer de fe, la he perdido lamentablemente. Durante muchos años he sido católica y practicante, pero bueno, no se lo recomiendo a nadie. Perder la fe no es algo que recomiende, pero bueno, me ha sucedido. Tal vez algún día la recupere, qué sé yo. No soy en este momento una mujer que profese la fe, pero sí entiendo que Francisco ha sido el argentino más importante del mundo. Yo entiendo que además el mundo está un poco más solo a partir de su muerte. Teníamos en él los habitantes del mundo teníamos en él un aliado, ¿no? Un aliado contra las guerras, contra la deshumanización, contra el no me importa lo que le sucede al otro, a la otra. Además ha sido un hombre que ha modernizado los preceptos de la Iglesia, que es una de las cosas que a mí también me había alejado, ¿no? de esa Iglesia. Ha pedido perdón en nombre de los pecados de otros en términos de Iglesia, aunque él también se admitía un hombre pecador, ¿no? Porque todos somos hombres y mujeres en pecado, pero a mí me parece que Francisco es una gran pérdida para la humanidad. No, honestamente, a mí me tocó mucho la sensibilidad, digamos. Cuando vivo, pero también me dio mucha congoja su muerte, honestamente. Me sentí, supongo que como millones y millones de personas, un poco más sola. Juliana, con respecto a otro tema de la semana, ¿cómo tomaste vos las declaraciones de Kristalina Georgieva, que luego al otro día salió a decir que ella no había querido decir eso, pero que fueron interpretadas en Argentina como una intromisión en el proceso electoral? Sí, me hizo acordar a Milei, ¿no? Que cada vez que sale a decir que no dijo lo que dijo, es como un poco complejo. Que no aclare, señora, que oscurece. Porque también sería una intromisión si se lo dice al gobierno, ¿no? Si le está dando un mensaje al gobierno de los argentinos y las argentinas, también es una intromisión inaceptable del Fondo Monetario Internacional. Si le tiene que decir el Fondo Monetario Internacional cómo tiene que hacer su política el gobierno nacional electo por los argentinos y por las argentinas, también es una intromisión inaceptable de parte de la directora del fondo. Pero además porque es inaceptable, no porque me moleste a mí, porque Argentina sea un país soberano que tiene casi 50 millones de habitantes, que somos soberanos, ¿no? Y que además elegimos nuestras autoridades, elegimos a nuestros presidentes, presidentas. A ella no la elegimos, claramente. No es una persona que hemos elegido para que nos diga
ni nos oriente, ni tampoco nos diga lo que tenemos que hacer en términos electorales o cuál es el rumbo político, económico que tenemos que seguir. Eso lo hacemos los argentinos y las argentinas. No necesitamos de sus recomendaciones porque son injerencistas absolutamente, violan nuestra soberanía y además lo tiene explícitamente prohibido, ¿no? por el estatuto del propio Fondo Monetario Internacional y también porque el Fondo Monetario Internacional, aunque no lo parezca, es un órgano asesor de Naciones Unidas, entonces también alcanza a Kristalina Georgieva los preceptos y la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ella viola, metiéndose en asuntos internos de la Argentina, la Carta de Bretton Woods. Entonces, lo que puede hacer la oposición, está hablando una senadora de la oposición, del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, es vía diplomática enviar las quejas correspondientes. Nosotros ya cuando el presidente Milei, por decreto de necesidad de urgencia, aprobó este nuevo acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros obviamente hemos dicho hasta el cansancio que es un aporte carísimo porque lo pagamos todos los argentinos y argentinas, de 20.000 millones de dólares para poder manejar el tipo de cambio como quiere el presidente, como lo estima el presidente, y además también para poder hacer el carry trade. La especulación financiera me parece que es más popular, se entiende mejor si uno dice especulación financiera, ganar dinero sin hacer nada, para que quede mucho más claro, y llevarse los dólares que vamos a tener que pagar los argentinos y que nos prestó el Fondo Monetario Internacional por segunda vez. Nosotros, el Partido Justicialista a nivel nacional, desconoció esa deuda por ser ilegal, ¿no? Porque viola todo el cuerpo normativo de la Argentina. Entonces, yo insisto con esto, porque en principio nosotros tenemos una posición política. Muchos diputados y diputadas de la Nación, que no son de mi espacio político, votaron ese DNU, ese decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Argentina, absolutamente ilegal, porque necesita de una ley para poder endeudarse, y tiene que pasar por el Congreso. Las deudas son un tema del Congreso Nacional, lo dice la Constitución Nacional. El endeudamiento de la Argentina es un tema del pueblo argentino, por eso pasa por el Congreso Nacional. Entonces, esa decisión unilateral del presidente, y que además votaron algunos con muy poquita diferencia de votos afirmativos y positivos, afirmativos y negativos, para nosotros es una deuda ilegal, ilegítima, y así lo hemos dicho. Pero también lo que vamos a seguir diciendo, le hemos mandado en ese momento una carta al Fondo Monetario Internacional y a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, porque el directorio, ustedes saben, lo sabemos todos, la mitad de ese directorio no estaba de acuerdo con darle a la Argentina un nuevo empréstito, ¿no? Sí. Entonces, la única herramienta que tenemos la oposición, en principio hoy, es vía diplomática, hacer la queja formal, y la vamos a hacer a través de la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores, que es lo que corresponde por la Constitución Nacional. Juliana, ahora en la semana que viene y en la próxima se va a intentar activar algo que es ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que ahora espera lo que pasa en el Senado. Allí el oficialismo, el PRO, otros espacios quieren impulsar esto, y antes de que sucediera esto que puso todo en stand-by, que fue la muerte de Francisco, aseguraban que ya tenían los senadores suficientes para el quórum y para votar ficha limpia. ¿Esto es así? Digamos, ¿existe la posibilidad real de que finalmente el Senado saque ficha limpia? Te lo pregunto porque, de ser así, es algo que afectaría directamente el derecho electoral de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es que no se llama ficha limpia la ley se llama Ley de Proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, si no, porque además ya ni siquiera disimulan. No hay nadie que disimule ya a esta altura. Entonces cambiemos el nombre, no se llama ficha limpia, es mentira que se llama ficha limpia, es solamente para que Cristina no sea candidata. O sea, que basta. O sea, no tratemos de engañar a la gente que no es idiota, ¿no? O sea, que digan la verdad. Se trata, lo dicen, pero sin tapujos ya. O sea, esta ley es importante para que Cristina no sea candidata. Bueno, basta, muchachos, no le digan más una ley de ficha limpia, porque es una ley a medida de la expresidenta de la República, pero además que es la principal opositora al gobierno. Es tremendo, porque lo dicen sin ningún problema, lo anuncian sin ningún problema, un proyecto de ley, ficha limpia nada, ficha limpia... no voy a decir más las palabras porque es muy temprano, pero ficha limpia no es, o sea, se llama Ley de Proscripción a la principal opositora al gobierno actual, al gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Y hay muchos y muchas que quieren la proscripción de Cristina, también la cárcel, quieren cosas horribles para Cristina, y además lo dicen sin ningún problema, como si eso no significara en una comunidad, en un país, en un país serio, algo muy importante, ¿no? Algo que está construyendo violentamente una situación muy compleja en términos políticos. Entonces, no sé si tienen los votos, honestamente te lo digo. La verdad, yo tengo mucha experiencia en términos legislativos. Uh-huh. Soy lo que se llaman cuadros legislativos. Tengo mucha experiencia. La verdad que no sé si tienen los votos, honestamente. No sé, no sería la semana que viene, plantearon una sesión para la próxima semana, sabiendo que dentro de 2 semanas hay elecciones en 4 provincias. Sí. Ahora, en caso de que salga la ley, ¿ustedes qué piensan hacer? No, yo creo que por supuesto es una ley inconstitucional, total y absolutamente. O sea, es imposible. Hay que pedir la inconstitucionalidad de esa ley, de eso que llaman graciosamente ficha limpia, pero que es una ley de proscripción está hecha para una sola persona, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Y yo creo que, por supuesto, hay que pedir la inconstitucionalidad de esa ley. Después hay que ver quién la hace, quién tiene legitimidad para poder hacer ese planteo, pero yo creo que las cosas por su nombre, ¿no? Me parece en Argentina ya. Uh-huh. Las cosas por su nombre. Es una ley proscriptiva, es inaceptable que el Congreso acepte proscribir políticamente, porque es el órgano político, porque es el poder político por excelencia, ¿no? A mí me parece casi insólito, lamentable, de pegarse un tiro en el pie del poder político, hacer una ley que proscribe políticamente a una persona. O sea, me parece absolutamente... es una pésima señal para la institucionalidad, para el Estado de Derecho, pero también para construir un país serio hacia adelante. O sea, es muy grave. Uh-huh. Pero además hay una insistencia, una persecución diría yo, por parte de cierto sector de la comunicación argentina, no nacional, porque son canales porteños. Ojalá hubiera comunicación nacional, no hay comunicación nacional, ya son solo canales porteños que hablan de cosas de los porteños para todo el país. Bueno, hay una insistencia por parte de los comunicadores sobre hay que votar, ficha limpia, Cristina no puede ser candidata, ¿no? Y eso tiene cierta injerencia en el poder político, es uno de los 3 poderes del Estado
de la Argentina. O sea, a mí eso me parece absolutamente lamentable. No es un buen augurio de una construcción de un país, primero de paz, ¿no? Porque es un país que necesita paz, pero además también de convivencia política, de convivencia, de pacto democrático, de convivencia política, todo el mundo tiene que poder expresar lo que quiere expresar. Juliana, estamos hablando con la senadora Juliana Di Tulio. Te hago una más. Con respecto a lo que venía pasando en estas diferencias profundas entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Cristina Fernández de Kirchner, ahora hay algo que se saldó y es que finalmente Cristina avaló, diciendo que no estaba de acuerdo, pero avaló finalmente la decisión del gobernador de elecciones desdobladas. En este escenario, donde igual las diferencias de fondo persisten, ¿crees que es posible que vayan con listas unificadas quienes digamos, siguen a la expresidenta y quienes siguen al gobernador, que haya una única lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires? No lo sé, espero que sí, ¿no? O sea, yo también considero lo mismo que considera la expresidenta. No le hace bien al peronismo, que es un partido de un pensamiento nacional, o sea, ¿no? Que primero piensa en el mundo, ¿no? El peronismo, luego piensa en la región. Así nos formamos, ¿no? Los peronistas. Primero en el mundo, qué sucede en el mundo, así leemos qué sucede en el mundo, qué sucede en la región, qué sucede en nuestro país, qué sucede en nuestra provincia, y por último, en mi caso, como vivo en Morón, en la República de Morón, ¿no? Así nos formamos los peronistas y las peronistas, porque lo que tenemos es un proyecto de nación. Un proyecto de nación que además Perón extendía hacia la patria grande. Entonces, municipalizar o provincializar una elección no es lo que le gusta a esta peronista, que está de acuerdo con la visión que tiene Cristina, porque además, para mí Cristina es la conducción estratégica del peronismo, no solo porque es la presidenta, podría no ser la presidenta del PJ, y sin embargo para mí sigue siendo la estratégica del Movimiento Nacional Popular. Ahora, espero que una vez saldado esto, ya está, ¿no? Se termine, porque si no, entonces ¿cuál es el tema? Uh-huh. ¿Dónde está el tema? Uh-huh. Veremos qué es lo que pasa. Que nos digan dónde está, digamos, de verdad, ¿cuál es el tema? Uh-huh. Es la senadora nacional Juliana Di Tulio. Juliana, gracias por la entrevista. No, yo les agradezco a ustedes, que tengan buen día, y además me quedo tranquila porque escuché el tiempo, ¿no? Así que si va a estar lindo. Bien. Quédate tranquila que va a ser una linda tarde del sol, entonces que lo veo desde acá de la ventana, es un día sin una sola nube, hermoso. Pensé que ibas a decir que es un día peronista. Es un día peronista. Ahí está. Gracias, Juliana. Un abrazo grande. Juliana Di Tulio. Un abrazo enorme. Chau.